buenas noches, amigos televidentes. Sean bienvenidos a Criterios. Gracias por acompañarnos en este viernes 5 de noviembre. Les saluda Cecilia Navarrete y quiero comentarles que esta noche estaremos desarrollando un tema muy interesante referente al alza de precios en los productos de la canasta básica que están afectando al bolsillo de los salvadoreños. Y para ello, pues me encuentro muy bien acompañada de Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas noches, licenciada Cecilia, qué gusto estar acá con usted compartiendo el set. Por supuesto que con las amigas, los amigos que esta noche nos están sintonizando a través de este importante espacio y por supuesto a través del canal de televisión que nos permite llegar en la noche a sus hogares. Excelente, muy amable. Mire, damos inicio con esta entrevista. Yo quiero consultarle acá a nuestro experto, según las investigaciones, cuáles serían los factores que están desencadenando el alza de precios en los productos. Bueno, yo creo, hay factores de carácter exógeno, de carácter externo. Yo creo que todo el mundo ya sabe que hay una presión internacional con los precios elevados del petróleo, ya superando la barrera de los $80 el precio del barril, al menos con el precio de referencia que utilizamos nosotros del West Texas, y que están determinando los altos costos en los derivados de productos del petróleo. Entonces, por tanto, ya estamos hablando en El Salvador de precios del galón de combustible superior a los $4 entre la gasolina super. Que han tenido un alza bastante continua. Sí, ya es la 17ª subida, incremento que tenemos en el transcurso de los meses hasta octubre, quizás una reducción de unos cuantos centavos. Pero de ahí podríamos afirmar de manera contundente que es la 17ª subida, incremento en alza de precios de combustible, y la tendencia, Cecilia, es a seguir subiendo. Muy bien. Y esto se va a estar incrementando y esto va a generar un impacto significativo en sus derivados, que yo creo que es lo que también estamos resintiendo en el tema del precio del gas propano, del GLP, con los altos precios que estamos teniendo en este momento, que vienen significando un incremento de aproximadamente el 21%, si comparamos el precio que se tenía en enero con respecto al precio que tenemos ahorita en noviembre, que ya lo anunció el Ministerio de Economía. Entonces, este impacto de los hidrocarburos está presionando de manera exógena, porque El Salvador no es un país productor, no puede controlar los precios internacionales. Además, somos irrelevantes en materia del consumo con respecto al consumo que realizan las grandes economías mundiales. Y sin embargo, pues con todo esto ahí están los impactos que tenemos. Entonces, esos son los factores de carácter externo, pero también yo creo que hay factores de carácter interno. Se me olvidó mencionar que en el caso externo estamos viendo un problema con la importación de determinados productos, precisamente por la crisis que se ha producido con la China, los mismos Estados Unidos, donde se han generado cuellos de botella, falta de recursos humanos para el tema del transporte o de la comercialización, de llevar productos, embalajes. Entonces sí, digamos que se está presentando una crisis a nivel global que nos está impactando. Y por otro lado, la FAO recientemente ha anunciado que hay un incremento mundial de precios de alimentos, al menos en los productos que ellos tienen determinados, y uno de los productos que llama poderosamente la atención, o que la población es importante que lo sepa, que se ha incrementado, es el tema de los aceites.
Ese es un problema por el consumo, el aceite de soya, girasol, etcétera. Todo este grupo de los aceites se han incrementado debido a que la oferta en otros países ha disminuido y eso provoca que estemos teniendo el incremento, pero además tenemos incremento de precios en la producción debido a la producción de la harina con el trigo. Entonces, esos son los factores exógenos que yo creo que hay que tener en cuenta. Si nos vamos a los factores endógenos o internos, yo creo que, a ver, nosotros en el país tampoco nos podemos quedar con el argumento que esto que se está dando en el plano internacional es la causa y la consecuencia de lo que está pasando en el ámbito nacional. Entonces tampoco es así. O sea, no creo que tampoco nos amparemos bajo ese argumento, bajo esa sombría de tener un planteamiento, de decir todo es por lo que sucede en el ámbito internacional. No, ¿por qué no? Porque en el caso de El Salvador, recordemos de que este país es eminentemente dependiente, no tenemos soberanía alimentaria. Mire, sobre eso le quiero comentar que nosotros estamos con dependencia de un 55% en lo que es la importación en el tema de productos de verduras, vegetales y frutas. ¿Cómo revertir esa situación? ¿Apoyando más a los agricultores? ¿Cómo debería sí, hacerse? tenemos una dependencia alimentaria. Bueno, hay datos que muestran que hablan del 63% de dependencia de frutas, de vegetales, hortalizas. Sí tenemos soberanía en materia de maíz, de frijol, relativamente arroz ya no, pero sí al menos en estos dos productos que he mencionado. El señor ministro de Agricultura, en una entrevista, por eso lo cito a él, él afirmó que el nivel de dependencia es del 80%, es mucho más alto del dato que nosotros estamos hablando. Entonces, independientemente del porcentaje, si es 20, 15, un 10% menos, con el dato que dio el señor ministro de Agricultura, independientemente de eso, el tema es qué estamos haciendo en función, y ahí lo vinculo con la pregunta que usted formula, qué estamos haciendo en función de la producción agropecuaria de este país. Y yo creo que hay un gran descuido porque los números no lo muestran, los datos no lo muestran. Cuando estamos hablando de un alto nivel de dependencia, nos muestra que este ha sido un sector que normalmente ha estado descuidado. En conversaciones que el Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, nosotros tenemos con los productores y productoras, nos han manifestado varias cosas. Por ejemplo, respecto al crédito, una cooperativa de Aguachapán me señalaba que el CENTA se les había acercado, le había ofrecido un crédito por $300,000 para reactivación agropecuaria, pero le pedían una contrapartida del 50%. Entonces los señores de la cooperativa me decían, mire, ¿cómo vamos nosotros a poner un 50%? O sea, $150,000, no tenemos. Entonces el tema del crédito, si nosotros revisamos los distintos estudios, nosotros como ustedes hemos hecho muchos estudios además sobre este tema, nos muestra que un problema que tienen nuestros productores y productoras es el crédito. Y si revisamos el destino de los créditos del año 2018-2019 en este país, hay solamente unos cuantos productos que se llevan la mayoría del crédito en este país. Es el azúcar y es el café. Pero no así para el crédito de fruta, de verdura, de hortaliza. Pese a que estos productos que he mencionado, frutas, verduras, hortalizas, son muchísimo más rentables que el tema de la producción de maíz y frijol. Es decir, tienen más márgenes de ganancia, pero no se le está dando el crédito que se necesita. Primer aspecto que es importante destacar.
Segundo aspecto, los productores y productoras con las cuales nosotros nos hemos reunido, porque como CDC también estamos con una iniciativa que se llama Consumo lo que produzco, que trata de acercar la producción de nuestros pequeños productores hacia el consumidor final. Así estamos colaborando nosotros como CDC con ellos. Y en esa interrelación que hemos tenido con las productoras y los productores, nos damos cuenta que ellos se vieron muy afectados con el tema de las compras públicas a nivel de lo que el gobierno anduvo repartiendo. Me refiero a las bolsas o las cajas solidarias. Esas que era compras, con producto importado. Esas compras se realizaron en México, en Sinaloa, y no se realizaron a los productores nacionales. Y había capacidad para había totalmente capacidad para maíz, abastecer, frijol, arroz, había capacidad, quizás arroz no, pero sí de maíz y sí de frijol. Y entonces hablando con las productoras y los productores nos mencionaban y nos decían, miren, el problema, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Que hemos vendido a costos más bajos inclusive de lo que nosotros nos costó producirlo. Se los vendimos a los coyotes. ¿Por qué? Porque no encontraron mercado, no encontraron demanda. Y ojo con esto, porque si nosotros, bueno, no nosotros, si en realidad el Ejecutivo o los hacedores de políticas públicas o quienes toman decisiones y que ven toda la parte de decisiones de carácter socioeconómica, no toman las decisiones adecuadas, vamos a ver los flujos migratorios que estamos viendo en este momento. Los últimos datos que estamos recibiendo de fuente de instituciones de los Estados Unidos nos están señalando que 8.000 salvadoreños y salvadoreñas se están yendo mensualmente. ¿De dónde creen ustedes que sale esta población? Precisamente vienen sobre todo del campo. Que no ve ese apoyo de ninguna manera. Claro, entonces eso es una cosa. La otra situación a la que se enfrentan los productores y productoras son los altos insumos agrícolas. Los precios de los insumos agrícolas están más baratos en Honduras que con respecto a El Salvador. Uno se pregunta por qué. ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué sí a nuestros productores se les ven altamente incrementados los precios con relación a en relación a otros países? Entonces, ¿quiénes son los beneficiados? O sea, yo sí creo que aquí hay que cortar tela y tomar las medidas adecuadas por el impacto que esto está teniendo en el caso de los productores. Si nos vamos vía consumidores, veamos el análisis de lo que está sucediendo en el mercado local. Sería una iniciativa muy importante por parte del gobierno el poder apoyar a nuestros productores. Es decir, ellos han señalado de que lo están apoyando, pero cuando tenemos esta interacción que estoy mencionando con el caso de los productores y productoras, pues francamente se ve que no está siendo un apoyo que esté generando el impacto que desearían los productores y productoras que se tengan. Muy bien, y no se si tiene. Conversamos después de esta pausa comercial. A nuestros amigos televidentes les pedimos que no nos cambien porque ya regresamos conversando con más de Danilo Pérez. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Muchísimas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Bueno, vamos a comentarle aquí, a preguntarle a nuestro experto cuáles han sido o cuáles son los productos que más han sufrido un incremento. Bueno, en general, Cecilia, estamos observando que hay productos sensibles en materia de incremento. En el caso del tomate, voy a dar precios de los distribuidores a los comerciantes, ni tan siquiera son precios de comerciantes a consumidor final. Entonces, para que también los consumidores saquen sus propias conclusiones. El tomate de pasta mediano, caja de 325 a 350 unidades, en mayo costaba $5.80. Hoy está costando $18.80, es un incremento de 224.14%. El chile verde mediano, 170, 190 unidades, el saco costaba $8, hoy está costando $18, incremento del 125%. Y así varios productos que tienen que ver con verduras, con el tema de hortalizas. Precios del huevo, del distribuidor al comerciante. El huevo grande, 30 unidades, en mayo costaba $2.50 y al 9 de octubre $3.85, 54% de incremento. El huevo mediano, cartón 30 unidades, $2.33, ahora cuesta $4, del distribuidor al comerciante. Ni tan siquiera es del comerciante al consumidor final. Incremento del huevo grande, del huevo mediano, 71.67%. La pechuga de pollo, voy con el pollo. Este sí es del comerciante al consumidor final. Pechuga, la libra, $1.30, costaba en mayo, ahora cuesta $1.75, 34.6% de incremento. El muslo, $1.20, ahora cuesta $1.50, 25% de incremento. Vámonos al tema de las harinas. Voy a dar precios de referencia de los insumos. Muy bien. No por pancito, sino por insumo. La manteca vegetal, la caja de 50 libras, en diciembre del 2020 costaba $26, al 1 de noviembre $41, y hace poco que me llamaba un panificador y me decía, no, corrija su dato, no es $41, son $50 lo que yo estoy pagando. Aquí estamos hablando de precios promedio. Supongamos que ya llegamos a los $50. Bueno, pero con este precio que yo acabo de mencionar hay un incremento del 57%. La harina fuerte, bolsa 50 libras, de 15.50 a 18.25, 17.7 incremento. Harina suave, 50 libras, 14.25 a 16.75, 17.5%. Aceites, de las bolsitas que la familia salvadoreña suele comprar en materia del aceite, la bolsita de 443 ml, en mayo costaba 77 centavos, ahora está costando 89 centavos. Del distribuidor al comerciante, no al consumidor final. Incremento 15.5%. Aceite Arisol de esta marca, botella 750 ml, 1.25 a 1.55, 24% de incremento. Es decir, el comerciante, sin duda alguna, va a incrementarle los precios al consumidor final por también los costos que tiene que cubrir. ¿Cuáles son los costos que se están encontrando el sector panificadores, los comerciantes? Bueno, en primer lugar, el incremento de precios del combustible. En segundo lugar, el incremento de precios del gas propano. Ojo con el tema del gas propano, porque el tema del gas propano, si nosotros analizamos, en enero el tambo de 35 libras costaba $15.21 y ahora a noviembre está costando $22.69. Yo prefiero quedarme con estos precios porque yo sé que está el tema del subsidio,
o sabemos que está el tema del subsidio, pero no toda la población tiene subsidio. Y además se hizo una ley, se aprobó una ley que es transitoria, que aparte de este subsidio que estoy mencionando, inyectaron más recursos para estabilizar el precio que teníamos en octubre. Al final viene quedando, en realidad, perdón, tengo que corregir, viene quedando en $19 con 37 centavos. De $15 con 21 centavos, viene quedando en 19,37 centavos. Es decir, hay un incremento, eso sí, de $4 con 16 centavos. ¿Y cree usted que todos estos incrementos sean remanentes al aumento del salario mínimo? No, bueno, es una muy buena pregunta, pero vale la pena aclararla, porque cuando se dio el anuncio del salario mínimo, algunos sectores que se oponían al incremento del salario mínimo empezaron a decir que eso iba a encarecer los precios de la canasta básica alimentaria. Nosotros como CDC no apoyamos ni estamos de acuerdo con ese planteamiento, básicamente por lo que los estudios anteriores nos han dicho. Cuando se dio el anterior incremento al salario mínimo en este país, igual planteamiento hicieron determinados sectores y no sucedió lo que ellos decían. Inclusive se atrevieron a decir que iban a cerrar empresas o que se iban a ir, ni se fueron, ni cerraron, ni nada por el estilo. Entonces yo creo que hay que desmitificar ese planteamiento de creer que porque hubo un incremento al salario mínimo, eso por tanto ahora se están generando esta alza de precios en los alimentos. No, ya mencionaba yo los factores de carácter exógeno que están contribuyendo, pero también los factores de carácter endógeno, y que después me voy a referir a medidas que creo yo que son fundamentales, importantes tomar para poder enfrentar esta situación que está viviendo la mayoría de la población salvadoreña. Entonces, no es eso. En este análisis que nosotros que les estoy presentando, yo creo que hay que tener en cuenta lo que está sucediendo en el país. ¿Y qué está sucediendo en el país? Aparte de estar hablando de que se han incrementado los precios. Si bien es cierto, se presentó un incremento al salario mínimo, sin embargo estamos viendo una escalada totalmente alcista de los precios en otros bienes y en otros servicios. El incremento de la energía eléctrica. El incremento de la energía eléctrica, gracias por mencionarlo, totalmente de acuerdo, el incremento de la energía eléctrica. Algunos abusos que inclusive nosotros señalamos con ANDA, que dijimos que había que tener cuidado con el tema de la facturación que estaba aplicando ANDA. En su momento lo dijimos públicamente. No ha incrementado la tarifa, pero sí ha afectado y sí hemos observado una reducción de los subsidios, que también me voy a referir al tema de subsidios. Entonces sí hemos observado también una reducción de subsidios. Entonces, incremento al gas propano, incremento a la energía eléctrica, incremento de los transportistas que quieren ya empezar yo creo que ya le están subiendo a la tarifa de importación, etcétera. Todo, ¿a quién recae todo esto? Es al consumidor final. Entonces, reconociendo estos incrementos, es importante también tener presente la situación de pobreza que tiene ahorita el país. Antes de COVID-19, el PNUD mencionaba que en el país estaban 2.2 millones de pobres. En el estudio que sacó, bueno, la encuesta de hogares y propósitos múltiples que sacó la DIGESTIC, en dependencia del Ministerio de Economía, ahí aparece los datos del año pasado, un incremento a 2.65 millones de personas pobres en este país. Y la FAO, organismos internacionales, a través de un índice que se utiliza sobre materia de seguridad alimentaria, indica que El Salvador, para el periodo marzo a agosto del próximo año,
estarán en riesgo ya de inseguridad alimentaria alrededor de 900.000 personas en este país. Entonces, por tanto, tenemos una situación de incremento de pobreza, pero además de inseguridad alimentaria. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, con todos estos precios, si nuestras amigas y nuestros amigos de las comunidades, de la población en general, comían 3 platos de comida, ahora no van a comer 3 platos de comida, ahora van a comer 2 o 1 plato de comida. Recientemente inclusive estaba viendo un video en las redes sociales de un grupo de mujeres con sus hijos en Tacuba pidiendo ayuda, porque ahí estaban ya diciendo que no tenían para comer. La bolsa solidaria o la caja solidaria contribuye en esto, sí contribuye, pero no cubre un 100%. No cubre, y tampoco podemos decir de que eso va a ser de carácter, le va a dar sostenibilidad al tema de la seguridad alimentaria. No, no es cierto. Entonces, aquí por tanto es que yo decía que se tienen que tomar medidas de carácter contundente para enfrentar esta realidad que está viviendo la población salvadoreña. Excelente. Bueno, al regresar de la pausa comercial vamos a hablar específicamente en esas medidas que se tendrían que realizar para evitar aún más el incremento en los precios de los productos de la canasta básica, así que no nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Y efectivamente estábamos hablando sobre una de las medidas importantes, la cual es el apoyo del gobierno hacia los productores. Y acá pues con Danilo Pérez, él nos va a explicar, nos va a comentar otras de las medidas que estarían perfectas para darle solución a este incremento de precios en los productos de la canasta básica. Sí. Solo termino con la parte de la situación, diríamos, del contexto económico. Si analizamos el índice de precios al consumidor para medir la inflación de este país, nosotros podemos observar que en 9 meses El Salvador pasó a subir a 4.61 puntos de inflación de lo que tenemos ahorita. Y si lo comparamos en un año, subió en 5.5 puntos, comparado con relación al IPC de septiembre a septiembre de este año. Es altísimo. Por eso es que El Salvador está presentando en este momento de toda la región centroamericana la inflación más alta de toda la región. El país que menos inflación tiene es Costa Rica, le sigue Guatemala, después de El Salvador, después le sigue Nicaragua, Honduras, Panamá y Costa Rica, y El Salvador con la inflación más alta. Esto es importante señalarlo porque entonces uno dice, bueno, ¿y por qué la inflación es más alta en El Salvador que en el resto de los países? Hombre, muy buena pregunta, porque yo creo que tiene que ver con la capacidad productiva, la matriz productiva del país. Y El Salvador precisamente ha estado expuesto a que su capacidad productiva se haya venido desmantelando. Y
otros costos que pueden estar relacionados con el tema de la producción o de su comercialización y que por tanto habrá que tomar medidas. ¿Qué medidas? Mira, a mí la verdad es que en medio de esta situación, aquí, en principio, a quienes nos deben de preocupar son las personas que están en extrema pobreza y pobreza. Porque al estar hablando de que teníamos 2.2 millones y ahora tenemos 2.65 millones de pobres, es decir, se incrementaron 400 y pico mil de nuevos pobres al país, eso significa que una parte de la clase media vulnerable que se conoce entró a condición de pobreza. Y los que estaban en condición de pobreza pasaron a pobreza extrema. ¿Qué medidas? Pues está bien lo de subsidio. Está bien lo del subsidio, pero ¿qué está sucediendo con el subsidio? Ojo con esto. Cuando nosotros estábamos analizando el tema, la evolución de los subsidios en este país, pudimos encontrar que en el presupuesto aprobado de la Nación 2019 y año 2020, entre lo aprobado y lo ejecutado para el subsidio al gas licuado y a la energía eléctrica, al final hay una reducción de 9 millones de dólares que no se ejecutaron a favor de subsidios. Ojo con eso. Hemos venido observando que también hay una reducción del subsidio al agua. Entonces, lo que hemos estado observando es más bien que se quita el tema de subsidio, se quita el tema, porque antes estaban unos programas sociales que a partir de toda una lógica de los programas sociales para beneficiar a la población, sobre todo más pobre, de escasos recursos, pero también esos programas se eliminaron. Entonces, más allá de cualquier prisma político, partidario, ideológico que se pueda hacer sobre este tema de subsidios o de las ayudas que se quitaron, el tema es que hay un impacto fuerte en la población. ¿Es culpa del gobierno lo que ha pasado con el COVID? No, no es culpa del gobierno, hay que decirlo. Pero sí es una responsabilidad del Ejecutivo en este momento que tome las medidas adecuadas para enfrentar el costo de vida de la población salvadoreña. Ya nosotros como CDC hemos señalado y hemos dicho que el costo de vida de la población salvadoreña es de $706, Cecilia. Por eso es importante que la población entienda que cuando hablamos de canasta básica alimentaria solo nos referimos a 22 productos, porque yo he escuchado a la población decir de que la canasta básica alimentaria incluye salud o educación y otros tipos de gastos. No, la canasta básica alimentaria salvadoreña solo está compuesta por 22 productos, no hay más. Entonces, y cuando se mide la línea de pobreza en este país, se mide comparando el salario mínimo con lo que cuestan esos 22 productos de la canasta básica alimentaria. Que ahí nos estamos engañando, ¿verdad? Porque si usted compara su salario mínimo con esos 22 productos, entonces cualquiera diría el dinero no alcanza. No, no es cierto, no alcanza, porque estamos hablando que el costo de vida es de $706. ¿Ya? Compare ahora sí su salario mínimo con respecto a los $706, ahí se da cuenta de que el dinero no alcanza. Y las encuestas lo que nos están diciendo en el país es que la población sí está preocupada con el tema de costo de vida, siente que su situación es igual o empeorará para los próximos meses. No es lejos de la realidad eso que estén preocupados, porque las proyecciones es que el precio del combustible se incremente, las proyecciones es que el IPC siga subiendo, las proyecciones es que la inflación siga subiendo. Dicho en otros términos, usted va a seguir ganando lo mismo, pero teniendo menos capacidad de compra para adquirir esos 22 productos o para pagar el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, su transporte, etcétera, etcétera. Y entonces, por tanto, ahí es donde conviene e interesan las medidas que se tienen que tomar de manera contundente. Nosotros como CDC hemos estado diciendo, señalando, que aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan abajo de $1,000,
que se elimine temporalmente la renta. Temporalmente que le eliminen la renta. Es decir, si gana $1,000, ¿cuánto es el 10%? Estamos hablando de $100. Dele ese poder adquisitivo a la población. También yo he dicho que con esa propuesta que nosotros como CDC hemos realizado, tampoco queremos ser irresponsables para afectar las finanzas del Estado, porque el Estado necesita los recursos para poder enfrentar el gasto social o el gasto público. Entonces, ¿de dónde poder equiparar el gasto social con respecto a los ingresos? Bueno, nosotros hemos dicho de que debería incrementarse el impuesto a las bebidas azucaradas, carbonatadas y isotónicas en este país. Hemos propuesto que se incremente el impuesto a la comida chatarra, que tanto daño le hacen a la salud humana, por las enfermedades no transmisibles, diabetes, hipertensión, cualquier tipo de cardiopatía. La mayoría de los cánceres que hay en este país es producto de este tipo de alimentación, que han creado hábitos y estilos de vida no necesariamente saludables y que están generando impacto. Entonces, incrementar impuestos por esta vía, incrementar el impuesto, hacer un impuesto que grave el patrimonio o la riqueza a los ricos de este país. Excelente. Entonces, ese es un poco medidas que hay que tomar. Muy bien. Bueno, regresamos conversando, que después de esta pausa comercial no nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos con más de su entrevista a Criterios y efectivamente conversando con Danilo Pérez. Y yo quiero preguntarle a él con qué frecuencia ustedes están realizando las inspecciones para verificar el costo y los precios de los productos. Sí, cómo no, pues lo tenemos con una frecuencia semanal en articulación inclusive con las organizaciones de consumidores y de consumidoras, van las fuentes oficiales, ¿verdad? Y cruzamos los datos. Entonces, yo solo termino la parte de las medidas, que mencioné lo del tema de la renta. Aquí hay que revisar el IVA a determinados productos, hay que revisar el tema de cómo se le ayuda a los productores con los insumos agrícolas, hay que acercar la producción local al consumidor final. Ya dije yo que tenemos una iniciativa que se llama Consumo lo que produzco, pueden buscarlo en las redes sociales, en la página web, así se llama, Consumo lo que produzco, para llevar la producción en solidaridad con los productores y productoras, con nuestras mujeres productoras, hacia los consumidores finales. Pero necesitamos políticas públicas. Danilo, ¿cómo están verificando ustedes la aplicación de reformas a la ley de tarjetas de crédito? ¿Cree usted que es beneficioso para la población? ¿Se está llevando a cabo? Mire, nos alegra que la Asamblea Legislativa haya aprobado recientemente el tema eliminado la membresía. Es una propuesta que nosotros hicimos hace años como Centro para la Defensa del Consumidor. Hasta ahora se está aprobando. Hay que ver el tema del historial crediticio. Es decir, en la medida, a mí el tema del crédito, lo que me parece que lo que hay que revisar de fondo en esto son las tasas de interés, y revisar, por ejemplo, el tema de la usura. Porque en medio de esta situación la gente lo que está buscando es crédito. Está buscando. ¿Cuál es la prioridad, a mi modo de ver, de la población salvadoreña?
en su mayoría son los alimentos. ¿De dónde van a cubrir el pago de los alimentos? Un segmento lo va a hacer vía crédito, y ahí es donde hay que proteger también con ese tipo de medidas el bolsillo de la población salvadoreña. Entonces, pero son varias medidas, Cecilia, y por eso es que, sobre todo, creo yo que la lógica es de enmarcar esta situación en la defensa del bolsillo de la población salvadoreña y no estar solo hablando del tema de la pobreza extrema o de pobreza. Yo creo que aquí hay que incluir ya a la clase media, lo que se conoce como clase media vulnerable. ¿Por qué? Porque tampoco queremos que siga la clase media vulnerable entrando al segmento de pobreza, sino que más bien tenemos que pensar cómo sacamos de la pobreza a la gente que está en pobreza y la pasamos al menos a las condiciones de clase media vulnerable. Entonces, normalmente quienes han sido afectados son los de clase media vulnerable que caen a pobreza, y los que están en pobreza caen a extrema pobreza. Entonces, ahí hay que tomar medidas también fuertes, Cecilia. Mira, y si hablamos de un tema muy importante, lo que es la información, recientemente en Argentina aprobaron una ley que permite que los consumidores tengan etiquetado frontal de advertencia nutricional. Mire, yo le agradezco esa pregunta y eso de Argentina. Es una propuesta también de ustedes, ¿verdad? Sí. Para que la población entienda, aquí solo muestro el celular. Este es el etiquetado de advertencia, el etiquetado, ahí va la cámara, ahorita me van a ayudar con la cámara. Ahorita vemos esos datos. Exceso de grasas saturadas. Este es el etiquetado de advertencia del frontal de alimentos. Lo que aprobó Argentina, ya lo tiene aprobado México. Ya de hecho usted puede ir aquí a determinado establecimiento y ya va a haber productos de esto. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de etiquetado? Si usted va a comprar actualmente a determinados productos, usted se va a encontrar con esta tabla que se llama GDA. Que es la guía diaria alimentaria. Si usted no es nutricionista, inclusive ni un médico muchas veces entiende qué significan esos porcentajes. Lo digo con respeto para el gremio médico, no lo digo en sentido peyorativo, pero en general esa es nuestra experiencia. Las nutricionistas o los nutricionistas conocen mejor esto. Cuando el consumidor adquiere un producto y le dicen a usted, mire, eso que usted va a comprar es alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasas saturadas, alto en calorías, alto en trans, sabe inmediatamente que eso que va a consumir le puede hacer daño a su salud. Muchísimas gracias por la cámara. Información importantísima. Es una información de importancia trascendental para la población. Y yo espero que las autoridades de El Salvador avancen en esta dirección. Lo que pasa es que aquí se mueven muchos intereses, Cecilia, y sobre todo son intereses económicos, donde la agroindustria alimentaria lo que dice es que si sacan este tipo de etiquetado va a haber un impacto económico en afectación a la industria alimentaria. Eso no es cierto, eso no ha pasado en Chile, que ya tiene el etiquetado, eso no ha pasado en Ecuador, no ha pasado en Perú, no ha pasado en México y recientemente en Argentina, que también nos va a confirmar que eso no pasa. Entonces yo creo que ya la tendencia en el ámbito regional latinoamericano nos indica que se está avanzando en el etiquetado frontal de advertencia nutricional, y que yo esperaría que las autoridades del Ministerio de Salud, pero también de CAPRES, que es donde se toman las decisiones, pudieran avanzar en esta perspectiva. Y le agradezco, Cecilia, por esta parte que es muy fundamental. Ustedes también están gestionando, veo acá en la página de la Defensoría del Consumidor, poder informar a las personas de manera virtual. Bueno, se informa, nosotros estamos constantemente informando a la ciudadanía para los hábitos de consumo saludable, que sepan elegir los productos, pero a ver, aquí de nuevo lo que necesitamos es política pública, una política pública que diga que los productos que se van a comercializar en el país
requieren este tipo de etiquetado. Así fue aprobado en México, así fue aprobado en Argentina, y yo creo que los empresarios de este país no deberían de tener temor. Como digo, ya están entrando los productos de México a El Salvador, y esto es un tema, lo voy a adelantar, que lo estamos viendo a nivel regional centroamericano. No lo estamos viendo solo en El Salvador, sino que estas ya son discusiones que yo esperaría que se supere el enfoque del RTCA, del Reglamento Técnico Centroamericano, y pasemos a la discusión del EFAN, del etiquetado frontal de advertencia nutricional. Muy bien, Danilo, información muy importante, pero nosotros nos vamos a pausa comercial y regresamos para despedirnos de esta interesante entrevista, que la verdad nos falta tiempo para poder conversar más temas. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bueno, muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos sintonizado esta noche, y de igual manera yo le agradezco muchísimo a Danilo el haber compartido con nosotros esa experiencia y haber compartido datos muy importantes para la información del consumidor salvadoreño. No, muchísimas gracias, Cecilia, y gracias a la población. Que pasen una feliz noche. Y así nos despedimos. Muchísimas gracias a usted y tenga un bendecido y merecido descanso.